Estas son críticas a la escuela conductual, tanto cognitivo-conductual como el conductismo clásico, explicado desde el enfoque humanista. Mi nombre es Daniel Fernández, yo soy psicólogo y psicoterapeuta gestáltico. Me dedico desde hace bastantes años al enfoque humanista, no solamente con la Gestalt, no solamente con la psicología humanista más tradicional, sino con logoterapia, con mindfulness enfocada en el humanismo y con otras cositas. Entonces quiero explicar ciertas diferencias y quiero aclarar que esta crítica no es para demeritar los aportes y las cosas que al humanismo le parecen útiles de la escuela conductual. De hecho, la escuela conductual para el humanismo es totalmente válida, así como la escuela psicoanalítica. No es la intención de validar otros enfoques que no sea el humanista. La intención real es explicar que desde el humanismo hay cosas que se toman de estos dos enfoques, y esta escuela, que es bien llamada la tercera fuerza de la psicología, usa y plantea y interviene de mejor manera, de una manera más efectiva. Para entender el conductismo es importante rescatar la idea novedosa cuando empezó hace más de 100 años, poder predecir conductas en base a crianza, en base a experiencias. Esa idea que tenemos de sentido común, que si una persona ha sido golpeada toda la vida, lo menos que podemos esperar es que sea una persona violenta, por ejemplo. Tener eso como un conocimiento colectivo, eso surge de la escuela conductual. Y eso es muy útil para el crecimiento de la psicología y la psicoterapia. Ahora, ¿cuáles son ciertas cosas que desde el humanismo se plantean hacerse mejor? Primero, el conductismo tiene la idea de querer explicar cada situación como un causa y efecto, como si fueran directamente proporcionales. Y en la realidad, y sobre todo las personas que trabajamos en el área de la salud o en el área de la clínica, sabemos que eso no es así. De hecho, ese es uno de los grandes conflictos con patologías como el cáncer, que no tiene una sola causa, sino que tiene múltiples factores genéticos, factores conductuales, comida, estilos de vida. Todo eso afecta. Entonces, eso es un pensamiento de creer que ese paradigma positivista de la causa y efecto es una de las cosas que el humanismo critica y se plantea hacerlo de manera distinta. Haciendo un paréntesis aquí para poder seguir la información y que tenga sentido. Primero, hay que entender cómo funciona el tema de la ciencia, porque la psicología es una ciencia, y hay que tener ciertas cosas claras, ciertos conceptos antes de continuar con la explicación o con la crítica a la escuela conductual. Primero, la escuela conductual es un marco teórico. Entonces, un marco teórico implica tener varias teorías allí. Ahora, más arriba o superior a un marco teórico, tenemos un paradigma donde ese marco teórico está alojado. Así como lo que pasa en los trabajos de grado o las tesis o los trabajos doctorales, donde nos piden todas esas cosas metodológicas. Bueno, metodológicamente, el paradigma en el que se encuentra la escuela conductual es el paradigma positivista. ¿Qué implica eso? El paradigma positivista entiende el mundo de manera cuantitativa, primero y principal. Segundo, entiende el mundo en bueno o malo, o cierto o falso, solamente en hipótesis totalitarias. La manera en la que se ejecuta el paradigma positivista es el método científico. El método científico abarca 3 características principales. La primera es que sea medible cuantitativamente. Lo segundo es que sea replicable, es decir, que si yo hago un experimento como el experimento de Pavlov, eso lo pueda repetir en Venezuela, en China o en Australia y eso tenga los mismos resultados. Y por último, que tenga la capacidad de poder predecir.
Yo puedo predecir que cuando yo suene la campanita, el perro de Pavlov va a salivar. O el perro que ya está condicionado va a salivar. Eso en términos de condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Incluso también se mantiene ese mismo paradigma en estas nuevas cosas de tercera generación, cuarta generación, lo que sea, porque se deriva del mismo paradigma. El paradigma del humanismo es el paradigma opuesto. Es el paradigma cualitativo, y la manera en la que el humanismo trabaja el paradigma cuantitativo no es el método científico, sino es el método fenomenológico. Entonces entiende cada fenómeno tal cual es decir, no predice o procura no predecir lo que va a pasar, sino entiende uno y cada uno de los fenómenos. Entonces no se engloban todos los pacientes como una misma manera de actuar. Por ejemplo, el humanismo no busca predecir que todos los pacientes depresivos actúen de la misma manera, sino más bien entiende o busca entender cada fenómeno de cada paciente que está deprimido tal cual es. Aunque es una depresión, aunque tiene unas características, busca entender cada individualidad y no generalidades. Aparte, el método fenomenológico, a diferencia del método científico, busca explicar toda la realidad y entender la realidad a través de fenómenos individuales que son tangibles, que son reales, y que es más importante poder describirlos cualitativamente que cuantitativamente. Entendiendo que cuando yo como observador soy el que le pongo número, el que lo cuantifico, estoy modificando y estoy alterando con mi subjetividad esa misma medición. Son diferencias de la escuela humanista y la escuela conductual. En ese sentido, así como decía antes que las cosas tienen muchos factores, cada fenómeno de nuestra existencia tiene muchos factores, porque yo no soy exclusivamente lo emocional, ni exclusivamente afectado por lo social, ni tampoco soy exclusivamente marcado por mi crianza. Todas esas partes tienen un condimento perfecto en la receta de mi personalidad, en la manera de ser, en cómo yo pueda reaccionar ante las cosas y entre lo que a mí me pasa. Tomando eso en cuenta, una de las cosas que también es muy criticada por el humanismo sobre la escuela conductual es que las maneras de abordaje están estandarizadas, están planteadas todas iguales para todas las personas. ¿Qué pasa con eso? Eso primero pierde la individualidad en términos de la necesidad del paciente. Y no me refiero exclusivamente a lo funcional o lo útil que es, si da resultados o no da, que ya nos vamos a meter ahorita más adelante en eso. Entonces, la diferencia del humanismo es que no se centra en las generalidades, el que le sirven al 80% de la población, al 60%, al 50%, al 40%, sino se enfoca y se dedica íntegramente a la individualidad de las necesidades de cada paciente. Es decir, ¿cómo se ve esto en el día a día? Una intervención conductual, por ejemplo, planifica que la próxima sesión se va a trabajar tal tema. El enfoque humanista permite que el paciente trabaje terapéuticamente su necesidad y no la necesidad mía como un otro que estoy afuera. Esto fortalece el self o el yo, como diría el psicoanálisis, y para llevarlo a un ejemplo psicoanalítico, en vez de poner la energía en un otro que pudiera ser el super yo, que pudiera ser representado por un psicólogo, en el deber ser, se centra en el yo, en la persona y en sus propias necesidades. Esto, por ejemplo, para pacientes codependientes es muy productivo, mientras que el enfoque conductual puede ser contraproducente
poniéndole toda la carga y la responsabilidad de la propia existencia al psicólogo, al acompañante, al psicoterapeuta, el que sea, por continuar la misma línea codependiente o la misma línea de la dependencia. Otra crítica. Yo he leído mucho, he visto muchísimas estadísticas en muchos libros de la efectividad del cognitivo-conductual, de la escuela conductual. Ahora es necesario revisar cuáles son las estadísticas de recaídas, por ejemplo, en casos de consumos de sustancias, las estadísticas de las escuelas o de los que trabajan desde el enfoque conductual es mucho más alta de quienes trabajan en el enfoque humanista. Y eso no quiere decir que no sea efectivo, sino que en algún momento pierde vigencia al no surgir desde la necesidad del paciente. Mientras que, aunque de repente enfoques del humanismo como la terapia centrada en el paciente, la gestal, el psicodrama, otras cosas que vengan de parte de la escuela humanista, puedan no ser tan rápidos en su intervención, tal vez puedan tomar unas sesiones más. En mi experiencia, y aunque no haya muchas estadísticas al respecto, es más efectivo la terapia humanista. Lamentablemente no hay tantas estadísticas al respecto porque no hay las investigaciones suficientes. Aunque hay mucha información en términos cualitativos, no hay números tan exactos o números tan bien planteados como la escuela conductual. Para cerrar, este video no se trata nuevamente, de invalidar la escuela conductual, ni siquiera se trata de decir que no trabajen de esa manera o que todos los autores del conductismo, del cognitivo conductual haya que quemarlos, sino darle la importancia a que desde la escuela humanista se plantea ser más efectivo a la hora de intervenir. Aparte, se cree que al paciente sano hay otras maneras de intervenirlo que no es desde lo conductual, y sobre todo de la responsabilidad, de darle peso a la responsabilidad existencial que tiene cada paciente en las decisiones que toma, así como fomentar el interés en psicólogos formandos o ya graduados en entender otras prácticas de intervención, no como intrusivas o no como anulantes de otras. Entonces, el interés no es anular el cognitivo conductual, sino generar el deseo de investigar, de formarse en esta corriente y de entender la validez que esto tiene en su propio planteamiento, para que otros se puedan formar en la escuela humanista, para que otros se puedan interesar en intervenir desde la escuela humanista y entender que hay ciertas cosas que son mejor abordadas por la escuela humanista. Con eso me despido y espero que nos veamos pronto.